Y la Biblia nos enseña ahora que Dios escoge como instrumento para vocerar, para llegar al corazón de la humanidad allá en Israel, cuando estaba viviendo momentos caóticos en el cautiverio, cuando estaban siendo presa nuevamente y estaban siendo privados de su libertad. Dice la Escritura que levanta a Jeremías, un muchacho, un joven, en la cual tuvo miedo a aceptar el desafío y el llamado de parte de Dios para su vida, porque la tarea era demasiado desafiante. La tarea para él era un gigante de cómo lidiar, cómo llegar al corazón o a la vida de las multitudes que iban a estar delante de él. Y la palabra determinante de Dios para con el hombre fue esta: yo te he escogido como profeta a las naciones, dando a entender que el plan de Dios con este joven era que vaya a profetizar, vaya a declarar palabras que iban a revelar el problema del por qué, el estado y la condición del pueblo que estaba viviendo en aquel entonces. Y Jeremías comienza a fluir, comienza a ejecutar todo lo que Dios le envió a realizar. Y en aquel entonces vemos a un Jeremías que comienza a vocerar, a determinar palabra de Dios al corazón del hombre. Y es ahí cuando el hombre comienza a identificar el porqué, el problema que están atravesando, el porqué la situación que están viviendo ahora se volvió caótica en sus vidas. Ahora el pueblo comienza a tener una brújula, una dirección clara, el por qué están atravesando lo que ellos están atravesando. Y Dios le dice al pueblo de esta manera: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Es decir, es palabra de Dios. Y aquí viene la revelación, el por qué o para qué era esta palabra con el pueblo, qué es lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Dios dice a través de los labios de Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males hizo? Dos males. Dios identifica de una forma muy clara cuando hay un problema en medio de su pueblo, y le dice: porque dos males ha hecho. ¿Quién ha hecho? Mi pueblo. Es decir, el pueblo que él escogió, el pueblo que él separó en aquel entonces. Dice la Escritura que él escogió un pueblo santo, separado para su heredad. En aquel entonces cogió el pueblo como una nación apreciable, como una nación agradable a sus ojos. Era una nación muy pequeña, un pueblo muy pequeño, pero donde Dios se iba a manifestar para que el hombre entendiese que no era con mano fuerte humana de los hombres que podía prevalecer y vencer ante las oposiciones o ante los enemigos, sino que el hombre entendiese y todas las naciones vecinas pudiesen conocer que era el favor y el brazo poderoso de Dios que estaba con ese pueblo. Por eso dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dando a entender que es algo que le pertenece. Y cuando a Dios algo le pertenece, Dios se preocupa. Iglesia, atienda por amor a Dios. No quiero que usted se distraiga. Voy a tratar de ser bastante corto y preciso con esta palabra. Cuando Dios determina algo que es de sí o para sí, que le pertenece a Él en la Biblia enseña y nos revela que a Él le preocupa lo que a Él le pertenece. A Él le interesa lo que es suyo. Y aquí dice: mi pueblo, es decir, ustedes son míos. Pero a pesar de que son míos, de que me pertenecen, son de mi propiedad, quiero revelarles algo a través del profeta: que ustedes han cometido dos males, han hecho dos males. ¿Y cuáles son los males que cometieron? O mejor dicho, ¿qué es para nosotros un mal? Es un error hacer algo que está fuera y lejos de la voluntad de Dios. El pueblo se estaba deslizando, el pueblo se estaba desviando, el pueblo se estaba alejando y apartando de la presencia de Dios.
Y aquí Dios comienza a revelar, porque ve la agonía, ve el cansancio, ve la frustración, ve la angustia, el dolor, que ya el pueblo lo estaba embargando. Ya el pueblo se sentía de fallecer. Ya el pueblo no tenía la alegría ni el gozo que antes portaba o tenía. Ya el pueblo comenzó a desfallecer agónicamente, internamente comenzaron a desfallecer su fuerza. Y es ahí como Dios está tan pendiente y tan preocupado por su pueblo. Levanta un hombre y dice: voy a revelar a la nación por qué están viviendo lo que están viviendo, por qué se están sintiendo como se están sintiendo, porque ellos han perdido la fuerza, porque ellos han dejado de tener ese deseo de vivir o de existir en esta tierra. Tal vez Israel estaba, hermano, tan deprimido. Israel se sentía de fallecer. Israel perdió la fuerza que en algún momento las tenía. Y para ellos todos perdió el sentido. Como hoy en día muchos cristianos han perdido la fuerza. Siente como que Dios los abandonó. Siente como que todo perdió el sentido, porque las cosas no caminan bien, porque en el hogar las cosas no marchan bien, en el negocio las cosas no caminan bien, en el matrimonio como que todo se está saliendo o se está yendo de las manos. Y es ahí que el ser humano, el cristiano, siente, hermano, como que todo perdió el sentido para su vida. Así estaba el pueblo de Dios. Y simplemente Dios comienza a revelarse al corazón de su pueblo, a lo que él le pertenecía, a lo que era de su heredad, para determinar una palabra a su corazón. Y le dice: ustedes han cometido dos males. Es decir, han tomado decisiones erróneas, se han desviado por dos caminos que no tenían que haberse desviado. Y les hace ver cuál es el mal. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Cuál fue el primer problema de Israel? Dejaron la fuente de agua viva. Dejaron a Dios, el que los sostenía, el que les daba la fuerza, el que los llevaba de victoria en victoria, el que consolaba los corazones, el que resplandecía en medio de la oscuridad y de las tinieblas, aquel que los sostenía, aquel que cuando estaban en quebranto había alguien que los consolaba, aquel que no sabía cuando no tenían decisiones claras para tomar, había una decisión divina que los iba a direccionar a toda verdad. A él lo habían dejado el pueblo de Dios. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Es decir, me abandonaron, se olvidaron de mí. Y la otra parte, ¿cuál es? Para cavar cisternas rotas que no retienen agua. A su nombre, a su nombre. El problema del pueblo fue que comenzaron a dejar a Dios. Atienda, pueblo. El pueblo de Dios tuvo un problema, que cuando estaba con Dios el pueblo era bendecido. Dígame. Que cuando estaba con Dios el pueblo era prosperado. Cuando estaban con Dios no había batalla que el pueblo no pudiese vencer. Que cuando estaban con Dios no había miedo que no se disipara dentro de sus corazones. Que cuando estaba con Dios no habían obstáculos que no pudiesen derribar. Pero cuando el pueblo dejó a Dios, todas las cosas comenzaron a tornar diferentes. Mi amado hermano, es maravilloso cuando usted y yo aprendemos a depender netamente de la presencia de Dios. Porque cuando tú dependes de la presencia de Dios, tú ves las bendiciones en tu vida. Cuando dependes de la presencia de Dios, tú ves cómo Dios soluciona los problemas. Cuando tú dependes de la presencia de Dios, tú ves cómo las puertas se abren, caminos se abren, lo que estaba roto comienza a repararse, lo que estaba caído comienza a restaurarse, porque usted está dependiendo de la fuente que es la presencia de Dios. No hay problema, no hay obstáculo, no hay dificultad, no hay adversidad que pueda hacerte frente cuando aprendes a depender de su presencia. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no hemos dependido de Él? Hemos visto la bendición de Dios, que en nuestro entorno Dios se ha movido, se ha manifestado, que aún no teniendo empleo ni trabajo, usted ha tenido un sustento y Dios ha sido tu proveedor, porque usted fue un hombre y una mujer que dependió de su presencia, vivía para Dios, estaba con Dios, se apartaba para Dios. Pero ¿cuál fue el problema que ocurrió después con el pueblo? Después que dependía de Dios
y que Dios se haya manifestado en su vida, el pueblo comenzó a abandonar a Dios. Y el pueblo ya no tenía la misma fuerza como al principio, porque dice que se olvidaron de Dios o lo dejaron a Él. Cuando usted deja a Dios, el problema más grande es este, mi amado, que cuando Dios comienza a bendecirte, usted se equivoca y tome decisiones erróneas, que comiences a amar más la bendición que la fuente de tu bendición. Eso es lo que está diciendo Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Una fuente es algo que vierte, que emana, es algo que no deja de ser. Y le dice Dios al pueblo: me dejaron a mí. Yo era la fuente de ustedes. Yo soy su fuente. Y ustedes caminaban bien, ustedes fluían, ustedes eran exitosos. Pero en el momento que me dejan a mí, la fuente se secó. Alguien diga gloria a Dios. Y cavaron para sí cisternas. Es que cuando el hombre cree que ya lo obtuvo todo, después que Dios te bendice, tú piensas que ya lo lograste todo. Ya tienes empleo, ya tienes una casa, ya tienes dinero. Sientes que no te hace falta el dinero semanalmente. Sientes que la comida no falta en el hogar. Y tú comienzas a olvidarte de Dios. Estás cavando cisterna para ti mismo. Y tu confianza ya no está puesta en Dios. Ahora está puesta en tu cisterna, en lo que tú estás logrando, en tu trabajo, en tu habilidad, en tu destreza, en tu talento, en tus dones. Pero quiero decirte algo de parte de Dios, que cuando tú dejas la fuente de Dios, tarde o temprano te vas a empezar a secar y ya no vas a fluir como has venido fluyendo delante de su presencia. La fuente que está en ti ya no es la fuente de Dios, es la fuente que tú has cavado para ti mismo. El pueblo cavó cisterna para sí mismo. Dejaron la fuente que era Dios. Ahora ellos cavaron su propia cisterna. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un pueblo deja la fuente que es la presencia de Dios y empieza a cavar su propia cisterna? Al principio parece que todo va bien. Al principio como que estaban equivocados los hermanos, que yo tenía que estar en los cultos siempre, que yo tenía que estar ahí alabando y glorificando a Dios siempre, y no voy a darme mis lujos, mis gustos y andar paseando de aquí para allá cuando tienes que estar en la presencia de Dios. Y comienzas a cavar tu propia fuente y parece que ya la comida no hace falta, parece que el dinero ya no hace falta. Estás cavando tu propia fuente, pero cuando el hombre cava su propia fuente, esa fuente se va a comenzar a secar lentamente sin que usted se dé cuenta. Y cuando se seca, hay un problema serio. Muchos cristianos actualmente han dejado la fuente que es Dios y han empezado a cavar su propia cisterna. Y cuando cavan su propia cisterna, sin darse cuenta, la cisterna de ellos se empiezan a secar. ¿Qué es cavar su propia cisterna? Es cuando yo desvío mi mirada de Dios y quito mi confianza de la presencia de Dios y comienzo a confiar en lo que yo mismo estoy realizando. Es decir, cuando tú ya no dependes de Dios, ya comienza a depender de lo que tus ojos ven. Ya no caminas por fe, sino que ahora caminas por vistas. Ya no te mueves conforme promesas determinantes en la palabra, sino que te mueves conforme lo que los hombres te determinan. Y cuando el hombre comienza a cavar su propia cisterna, hermano, aquí comienzan a acarrear los serios problemas. Israel dejó a Dios que los libertó. Israel dejó a Dios que los rescató. Israel dejó a Dios que los sacó del cautiverio. Israel dejó al Dios que los sacó de la esclavitud. ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios que los sacó de allá de Egipto? ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios que los sacó del pecado? ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios que los sacó de la vida que nadie los pudo haber sacado? ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios, han dejado esa fuente que les ha dado vida actualmente? ¿Cuántos cristianos dejaron esa fuente de milagro que los sanó un día cuando ningún hombre pudo sanarte? ¿Cuántos hombres y mujeres dejaron la fuente por cavar su propia cisterna? Y ahí comenzó a originarse el problema serio en la vida espiritual de todo cristiano.
cuando estabas con Dios o cuando estás con Dios, mi amado hermano, todo fluye. Todo comienza a subsistir. Pero cuando tú dejas la fuente, deja de fluir. Por eso usted ve hombres y mujeres que antes ellos fluían, ellos eran efectivos, ellos eran tan radicales, ellos eran determinantes en su posición, en los mensajes, en la forma de servir a Dios, en toda labor que realizaban para Dios. Hermano, había una gracia y un favor en sus vidas. Pero cuando dejaron la fuente y comenzaron a cavar sus propias cisternas y dependieron de sus talentos, dependieron de sus habilidades, lentamente se empezaron a secar. Y muchos de los que están aquí cantaban, dirigían y hacían tanta labor. Este mensaje es para usted. Dejaste de depender de la fuente de agua viva para depender de tu talento. Es que de mi familia todos cantan, es que tengo una familia que todos predican, es que yo vengo de una familia donde hay una promesa de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no te confíes en eso, porque ni la familia, ni usted, ni yo, ni nadie lo que está en esta tierra no depende de una familia. Toda familia, toda raza humana, toda cultura, toda sociedad depende de la mano de Dios. Es Dios el que la sostiene, es Dios el que la fortalece, es Dios el que permite y el que no permite lo que nosotros hagamos. Fluíamos, servíamos a Dios, éramos indetenibles, éramos hombres y mujeres que disfrutábamos el estar en su presencia. Yo soy claro en esta parte, mi amado, a muchos predicadores. A mí la Biblia me enseña que cuando hay un hombre y una mujer que está dependiendo de Dios, ese tipo, esa mujer se enamora de Dios porque depende de Él. Él es su fuente. Y cuando tú dependes de Él y estás enamorado de Dios, tú vas a querer estar donde está su presencia. No sea que Dios te está respondiendo en esta mañana a algunos de ustedes. ¿Por qué usted no se congrega? Es porque tú ya no dependes de Dios. ¿Por qué tú ya no sientes lo que antes sentía? Es porque ese sentir se secó en ti, porque dejaste de depender de Él. ¿Por qué tú no apareces a un lugar donde se está haciendo una actividad en una congregación, mientras el pueblo, tus hermanos, los que congregan contigo, los que vienen a alabar al mismo Dios contigo en este lugar, están trabajando y tú estás en tu casa escondiéndote? La respuesta, ¿cuál es, pastor? Que tú te secaste. Porque cuando alguien no está seco, quiere estar donde está la presencia de Dios. Tú vas a querer estar en la casa de Dios, vas a querer estar en el templo. ¿Recuerda cuando usted se convirtió? Cuando uno se convierte, ¿qué es lo que quiere hacer? Si el servicio empieza a las 7, el cristiano quiere estar 6:30. Ahora mírese en el espejo espiritual usted mismo. ¿Dónde está cuando hay servicio en la casa de Dios? ¿Dónde está cuando se convoca a una actividad? Mi amado, yo no creo que hay que andar detrás de la gente buscándolos en la casa. Yo creo que eso es para los recién convertidos, para aquel que recién nace. Porque la Biblia dice que cuando el hijo pródigo dejó todo lo que tenía y se fue fuera de la casa del padre, no hubo un hermano, no hubo una hermana que fue a tocarle la puerta de la casa donde estaba con los cerdos. Él recapacitó, él dijo: ¿yo qué hago aquí en la casa de mi padre? Hay mucha morada y yo tengo que volver para allá. Muchos están llorando, lamentándose por su suerte, diciendo: es que a mí nadie me viene a visitar. No, es que Dios no permite que alguien te vaya a visitar. Dios quiere que te des cuenta que algo se secó en ti, porque cuando había esa agua viva en ti, tú querías estar en la casa de Dios. Cuando había esa agua en ti, ni el cansancio ni el trabajo más fuerte te limitaba para que estés en su presencia. Y hoy en día ponemos sustituto, nos excusamos, queremos justificarnos el por qué nuestra inasistencia en la casa de Dios. Dios de una y otra manera te está proveyendo, dígame. Dios de una y otra manera te está sustentando. Dios de una y de otra manera te está ayudando.
¿Y para qué lo hace? Es para que te des cuenta de que hay una fuente en ti que te está proveyendo y sustentando para que tú vengas a alabar y a glorificar su bendito nombre. ¿Y dónde estás cuando Él te provee? ¿Dónde estás cuando Él se manifiesta? Es porque algo se secó en ti. Cuando en la vida del hombre la mujer se seca, esa fuente pierde todo el interés por la presencia de Dios. Lo pierde todo. Y hay personas que han perdido su interés porque hoy en día se están parando a hacer labores para Dios. Hermano, yo soy muy fino en esta parte. Siempre menciono esto. Mucha gente quiere servir a Dios, pero no dependiendo de Dios. Quieren servir a Dios dependiendo de sus habilidades. Mucha gente quiere hacer algo, quieren entonar este instrumento, el piano, quieren entonar la guitarra, pero ellos no quieren depender de la presencia de Dios. Es decir, no quieren pasar tiempo con Dios. Ellos quieren depender de su talento. Y el talento, ¿qué significa? Habilidad. Quieren depender de su destreza. Y cuando están ahí entonando un instrumento, usted se va a dar cuenta que ellos no fluyen, porque ellos no están en la fuente de Dios. Ellos cavaron su propia cisterna. Predicadores quieren ser predicadores, quieren predicar la palabra, quieren ser evangelistas, que Dios los levanten a ellos como hombres de Dios. Y gloria a Dios por ese buen deseo. Pero te quiero decir algo, mi amado hermano, no te quiero desilusionar. Si tú quieres servir a Dios sin buscar y depender de la presencia de Dios, te podrás parar detrás de un púlpito, te podrás parar en un altar, pero tu palabra no provocan vida a nadie. Tu palabra ni tu mensaje no van a llegar al corazón de nadie. Tu palabra no van a transformar ni van a hacer que el hombre y la mujer se vuelva a Dios. Pero cuando tú dependes de la presencia de Dios, no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Y quien inspira la palabra en tus labios es el Espíritu de Dios. Es ahí que tú fluyes, es ahí que tú eres efectivo, es ahí que te vuelves determinante. Y ya no hablas palabras huecas, ni tus mensajes son muertos ni vacíos, sino que tus mensajes son llenos, que provocan vida, que trastornan corazones, que marcan un antes y un después en la vida de alguien. Porque tu palabra se revela y entiendes que no es palabra tuya, es Dios que pone palabra en ti. Tú puedes tener un bosquejo, tú puedes tener un mensaje preparado, diseñado, preparadito para predicarlo, pero cuando tú dependes de Dios, Dios te tira abajo lo que tú hiciste y Dios te dice: vas a dar lo que yo te digo, porque tú ya no dependes de tu habilidad ni tu conocimiento, tú dependes de la fuente que se llama Dios, y Dios da palabra de acuerdo a la necesidad que Dios conoce de su pueblo. Eso hizo con Jeremías. Lo toma Jeremías para tirar abajo todo argumento del pueblo y para decir al pueblo: mire, ustedes están así porque cometieron dos males. Se olvidaron de Dios y cavaron cisternas para ustedes mismos. Mi amado hermano, ¿cuándo tú te olvidaste de Dios? ¿Será que dejaste la fuente de tu bendición por la bendición que tus ojos ven? ¿Será que cuando tú no tenías empleo, llorabas, te rendías, te doblegabas a la presencia de Dios para que Dios te dé ese empleo, y ahora que ya Dios te lo dio, te olvidaste de esa fuente? Cuando tenías necesidad y faltaba comida en casa, suplicabas a Dios, te amanecías en su presencia, ayunabas, dejabas de comer, pero ahora que hay alimento, que la nevera está llena de comida, ya no buscas a Dios. ¿Cuándo dejaste al Dios de las provisiones? ¿Cuándo fue el día que te olvidaste de tu Dios? El Dios que hasta el día de hoy te ha sostenido. El Dios que hasta el día de hoy guarda tu familia. El Dios que hasta el día de hoy te sostiene con un empleo.
Cuando todos los están perdiendo, Dios te sigue guardando. No es otra evidencia, amado hermano, que es la mano de Dios guardándote y sosteniéndote, haciéndote ver que aunque tú te hayas olvidado de Él, Él no se ha olvidado de ti, haciéndote ver que aunque tú lo has dejado a Él, Él no ha dejado de pensar en ti. Aleluya. Tóquele el hombro a alguien, dígale: todavía Dios piensa en ti. Todavía Dios está pensando en ti. Eso lo dijo el salmista en una ocasión. Jehová pensará en mí, dijo el Señor, dijo el salmista. Y Dios ha pensado en algunos de vosotros. Porque tu situación es negativa, lo que estás viviendo es doloroso, el mal que estás atravesando nadie lo entiende. Pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo en casa, es que usted no sabe lo que estoy viviendo en el negocio, es que nadie entiende lo que estoy viviendo en el trabajo, es que el matrimonio no camina, no echa para adelante, es que las cosas se me están saliendo de las manos. Dios te viene a decir en esta mañana, y tal vez tú estás diciendo: pastor, yo no siento nada, siento como que algo se secó, algo se murió en mi vida. Dios te viene a decir en esta mañana: es que dos males has cometido. Dejaste a Dios y empezaste a cavar cisternas para ti mismo. Pero te doy un consejo: vuelve a la fuente, vuelve a la fuente, vuelve a la fuente que se llama Dios. Y esa fuente va a refrescar tu alma, va a refrescar tu corazón. Esa fuente te va a llenar de esperanza y va a renovar las fuerzas que has perdido. Cuando todo parece terminarse, Dios vuelve a esperanzarnos con una palabra, para que usted y yo aprendamos a depender netamente de su presencia. Estás como estás, iglesia de Cristo, porque dejaste a Dios. Si tú no te estás congregando, quien quiera que sea, es porque algo se secó en usted. A mí no me venga con el cuento de que no tengo tiempo. No. A mí la Biblia me enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para tantas cosas, menos para buscar a Dios. Hay tiempo para lo uno y para lo otro, pero menos para Dios. Te estás olvidando de Él. Estás dejando esa presencia que te ha ayudado hasta el día de ahora. Es verdad que tener un empleo es una bendición, porque Dios nos lo da. Tener un negocio es una bendición, mi amado hermano, pero separa tu tiempo. No sea que tú dejes la fuente de la bendición por lo que ahora tienes. ¿Cuánta gente ya tienen una casa, ya tienen una pareja? Hermanos, se olvidan de Dios por la bendición que recibieron. Y ahí empiezan los males. Escúcheme: podrás tener casa, podrás tener trabajo, podrás tener dinero, pero nada de eso va a satisfacer el deseo de tu corazón. Porque va a haber algo que tú sientes que se va a ir secando dentro de ti. Ya no vas a disfrutar esas bendiciones. Vas a decir: ¿para qué tantos lujos? ¿Para qué tanto lo que he logrado? ¿De qué sirve tener un empleo y vestirse tan elegante y andar tan bonito por las calles si dentro de ti está seco? ¿De qué sirve tener dinero en el bolsillo o en la cartera y tener perfume en tu bolso si dentro de ti todo se está secando? ¿De qué sirve, pueblo, tener talentos, habilidades, cualidades si dentro de ti la fuente se secó? ¿De qué sirve decir: yo tengo un buen empleo, tengo una buena familia, si algo dentro de tu corazón se fue secando lentamente y no te diste cuenta que se secó? Por eso te volviste insensible a su presencia, te volviste irritable, por eso ahora eres intratable. No se puede lidiar con alguien así, porque su corazón se fue secando esa fuente que es la presencia de Dios en ellos. Y es ahí que empieza la murmuración, es ahí que empieza la crítica, es ahí que empieza la queja, es ahí que empiezan los juicios, donde el hombre y la mujer vive juzgando aquí y allá, porque algo se secó en él o en ella.
porque algo se fue muriendo en ti. Se pierde esa pasión por estar con Dios, se pierde ese deseo por servir a Dios. Pero usted antes sentía ese deseo y esa pasión por Él, pero de repente algo se secó. ¿Cuántos líderes perdieron la pasión por Dios? Ya no quieren ver la iglesia creciendo. Ellos les da lo mismo estar encerrado en un templo, si llega o no llega alguien. Pero cuando tú permaneces a la fuente, esa fuente te lleva, esa fuente fluye en ti. Esa fuente, hermano, no deja de ser. Es una agua que está en movimiento. Es una agua que no se detiene, que ni se contamina. Es una agua fresca que todo el mundo quiere estar en esa agua, quiere refrescarse con esa agua. Esa es la fuente del Espíritu de Dios, es la fuente del Señor, que tienes que tener cuidado que no se seque en tu vida. Yo sé que usted ha logrado muchas cosas con Dios, ha logrado tanto con Dios, y la Biblia habla de un hombre llamado Usías. Ese tipo, mi amado hermano, fue bendecido por Dios. Fue el rey Usías. Dice que Dios lo levantó y tuvo una sapiencia, una sabiduría, mi amado, que después, creo que antes de Salomón, fue el único que la obtuvo. Y dice que él construyó maquinarias para lanzar piedras, darle habilidad a los ingenieros, porque este tipo buscaba a Dios. Era un hombre entendido en visiones. Una cosa que usted tenga visiones y otra cosa que usted tenga visión y entienda la visión que tienes. Tanta gente tiene visión, pero no entiende la visión que tiene. Pero Usías era un hombre entendido en visiones. ¿Por qué? Porque Usías dice que buscaba a Dios, dependía de Dios. Eso está en Crónicas 28. Usted anótelo nomás, yo se lo leo. Dice: antes anduvo los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes. Verso 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó Elot y lo restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El verso 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías el sacerdote, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él lo prosperó. Mi amado, todo lo que usted ha logrado hasta el día de hoy fue porque en un momento usted decidió buscar a Dios. Y todo lo que está en su entorno es porque usted decidió buscar a Dios. Y cuando alguien busca a Dios de corazón, dice la Biblia que Dios lo prospera. No sé si usted está aquí o me equivoqué de pueblo. Cuando alguien decide buscar a Dios de corazón, la Biblia dice que lo prospera. Y si aquí hay alguien que en verdad dispuesto a su corazón buscar a Dios, tenlo por seguro que Dios te va a prosperar. Aunque la gente no le gusta, Dios te prospera. Aunque se levante la oposición, Dios te prospera. Alguien diga aleluya en esta mañana. Hay gente que están dormidos todavía, gloria a Dios. Pero esta palabra será para mujeres que de verdad quieren ser diferentes. Y será para hombres que de verdad quieren marcar un antes y un después en su vida. Porque si tú buscas a Dios de corazón, buscas con corazón sincero, vas a dejar de ser lo que hasta ahora eres. Porque Dios te va a prosperar. Va a prosperar tu vida, va a prosperar tu casa, va a prosperar tu familia, va a prosperar lo que tú hagas. Todo lo que hagas será prosperado por la mano de Dios.